Buenas a todos, aquí estoy de vuelta ahora en este vídeo para ver los héroes de infantería, porque me alargué mucho en el de jinetes, así que vamos ahora a infantería y empezamos con mi preferida, por decirlo de alguna manera, en infantería, que no la tengo subida, pero sería mi logro mágico cuando termine tiro subirla. Y vamos a ver un poco las habilidades y es un poquito de criterio esta, o sea, en mi opinión personal esta sí que es verdad que la podéis subir de una manera diferente. Lo primero es subirle la furia, como siempre digo, que aumentamos también el daño un 30% durante 3 segundos. Después le subiría esta de aquí, porque a mí me encanta esta habilidad que tiene. Cuando tenéis más de un 50% en el escuadrón, aumenta el ataque. O sea, aumenta el ataque un 40%. Un 40, ¿eh? No estamos hablando de un 15 ni un 20, no. O sea, un 40%. Cuando bajamos de 50, que es que ya estamos flaqueando, digamos, aumenta la defensa un 40%. O sea, Adult se adapta según el escuadrón. Cuando puede hacer daño, hace más daño aún. Cuando tiene poco escuadrón y se tiene que defender, se defiende mejor aún. Eso me encanta de Adult. De siguiente investigación subiría la segunda. Comentamos el ataque, ¿vale? Ataque del escuadrón de infantería cada 5 segundos. Aumentamos el ataque hasta un 11% cada 5 segundos hasta llegar a un 44%. O sea, cada 5 segundos lo aumentamos 11%, 11%, 11% hasta llegar a 44% y después se resetea de nuevo, ¿vale? Pero sí va aumentando el ataque. El dilema es este, porque esto de aquí también me gusta mucho. Entonces yo la llevaría más bien pareja. ¿Por qué? Porque aumentamos la velocidad de desplazamiento de escuadrones en un 30%. O sea, estamos diciendo que convertimos a la infantería en corredores. Y si la de mejora de reducción de daño está activa en tu escuadrón, o sea, si el enemigo nos hace una reducción de daño, hay un 50% de probabilidad de anular la de mejora, o sea, como que silenciamos esa de mejora y curamos el escuadrón 4400. A mí lo que me gusta de aquí es el aumento de daño, porque sí, o sea, esto es si hay una de mejora de reducción de daño. No todos los héroes tienen la de mejora de reducción de daño, entonces dependemos de eso, pero la velocidad está ahí y esto es hacerlo infantería corredores, y eso me encanta. Después de Adult vamos a hablar de Miyamoto, que es quien sí he subido porque he tenido la suerte de sacarlo mejor en ruleta. Adult no, por mala suerte. Y lo primero, la primera habilidad, que infligimos hasta 3 escuadrones 13.000, es lo que más me gusta en guerras cuando hay varios y el daño recibido por cada escuadrón enemigo se reduce 20%. O sea, de este 13.000, si hay 2, reducimos un 20% a cada uno. Pero ya estamos haciendo bastante daño a 2 a la vez sin que nos estén tocando siquiera, o sea, solamente por estar cerca de nosotros, para que entendáis. Y le podemos hacer hasta 3 escuadrones enemigos. Después de esto, quiero subirle el ataque de infantería, que subimos hasta 30, y la velocidad también a un 15. No es Adult, pero sí estamos hablando de velocidad. Que en infantería, oye, ya no son lentos, pero tampoco son rápidos. Con esto los podemos hacer un poquito más versátiles en todo. La siguiente sería la segunda, que es cuando solamente llevas infantería, que es lo suyo. El daño aumenta hasta un 12%, ¿vale? Y los contraataques, o sea, cuando te están dando otros, flanqueándote a ti, tienen probabilidad del 20% de reducir los puntos de salud del enemigo hasta un 27%. O sea, hacemos que... es verdad que hay un 20% solo de reducirlo, pero si lo reducimos, tiene un 27% menos de puntos de salud, por lo tanto, más cantidad de tropas irán heridas. Heridas o, bueno, se irán del escuadrón. Porque hay heridos leves y heridos graves. Pero nos aseguramos de que se vayan de ahí. Y por último, le aumenta la defensa del escuadrón
hasta un 20%. ¿Por qué? Porque prefiero hacer daño con Miyamoto. Porque para mí Miyamoto no es de defensa, es de ataque. Prefiero hacer es subir primero las de ataque y velocidad y así, antes que defensa. Y después, lo subimos la defensa al 20% por último. Y los contraataques, de nuevo, tienen una probabilidad de 20% de reducir el daño de habilidad infligido por el enemigo 28%. O sea, cuando nos están flanqueando, tenemos un 20% de posibilidad de reducir su furia un 28%. ¿Viene bien? Sí. Pero es que yo con Miyamoto voy a atacar, no voy a defender. Intento al menos que... O sea, es lo que quiero. Porque hay héroes que son más de ataque y más de defensa. Adut es una combinación entre ambas. Miyamoto lo veo más enfocado a defensa. Y ahora vamos a hablar de Tom, que es el único que mantengo que no es de nueva generación así. ¿Por qué? Tom me gusta. No tiene mucho ataque. Tiene bastante buena curación así. Y reducimos el daño infligido un 15. Eso para empezar. Después tenemos que aumentamos la defensa hasta un 15 y el PS un 15%, cosa que me gusta mucho. Esta de aquí sería la siguiente, sí. Aumento el efecto curativo, o sea, aumentamos un 30% el efecto curativo, o sea, de 4000 aumentamos un 30%, que sería casi una tercera parte, digamos. Más de 1000, lo que vamos a hacer, unos 1200 o así, aumentamos a 5200. Y aumentamos la defensa de infantería guarneciendo. Tom para mí es de lo mejor que hay guarneciendo para defender. Cuando me refiero a esto es para aguantar en una torre, edificio y salir a golpear un compañero o algo. Porque Tom es verdad que aguanta bien, pero como no lo acompañas con una Adut, un Miyamoto que haga daño, solamente está enfocado a defensa, si os fijáis. Y por último, tenemos esta de aquí, que es los contraataques. Cuando te están flanqueando, tiene un 10% de probabilidad de infligir un daño de 4000 cada 3 segundos. Cada 3 segundos podemos hacerle daño a alguien que no esté flanqueando, 4000 de daño. O sea, está muy bien para eso, para defender. Para mí, defender es la habilidad de Tom, no atacar. Lo he puesto aquí por eso, porque para defender de lo mejor que hay. Con una Adut y un Tom, para mí, defiende lo que quiera haciendo mucho daño. Sería un escuadrón, vamos, que cuando baje del 50% y Adut active su habilidad de aumentar su defensa, es que es un muro. Y Adut sigue haciendo su buena habilidad de furia. Y aumentando el ataque cada segundo, si recordáis, que lo hemos hablado ahora, o sea, para mí buenísimo. Ese dúo, esa dupla, buenísima. Y por último quiero hablar de Robert. He querido meter a Robert, estaba también con Raigoro queriendo meterlo, pero lo voy a dejar fuera porque Raigoro la mayoría lo conocemos, ya sabemos cómo es, si quería hablar de Robert, el cual tenemos que hace un 12.500 de daño, que está muy bien, y reduce el PS, los puntos de vida, un 25% 2 segundos, cosa que viene muy bien para quitar de en medio tropas. Como os digo, los PS son los puntos de salud. Cuanto más bajos estén, antes se irán del escuadrón enemigo, ya sea en heridos graves al hospital como en heridos leves, pero le bajamos mucho su escuadrón. Después de esto, yo subiría esta de aquí, que es al reiniciar un ataque básico hay un 20% de probabilidad de otorgarse un escudo a ti mismo y a un escuadrón aliado. O sea, esto es cuando vas con otro escuadrón más, tienes un 20% de probabilidad de crearle un escudo a ti y a tu amigo de 2400. Y esto puede pasar cada 6 segundos. O sea, cada 6 segundos te puede pasar esto. A partir de 6 segundos puede pasar al séptimo segundo, al octavo segundo, al noveno segundo, pero 6 segundos sabemos que no va a pasar. Pero después de eso sí.
Y, o sea, para un compañero le pones un escudo a ti de 2400 y a un compañero también, o sea, estás diciendo que va a aguantar más en batalla. 2 escuadrones. Después por otro lado tenemos esta. Subiría la primera, la tercera, después la segunda, que aumentamos el ataque de infantería hasta un 20%, y que el 16% del daño absorbido por el escudo que nosotros mismos ponemos, un 16% se lo hacemos extra al enemigo. O sea, por eso aumentaría primero esto del escudo y después aumentaría esta. Hacemos el escudo, hacemos buen daño y encima daño desviado de nuevo a él, 16% más. Eso me gusta. Y por último subiría esta, que los contraataques, cuando te están flanqueando, tienen un 20% de probabilidad de quemar al enemigo 3 segundos. Le podemos hacer 1200 de daño 3 segundos. Lo mismo que la furia, o sea, hacemos 1200 3 segundos a alguien que nos está flanqueando, y esto lo hacemos cada 6 segundos. O sea, se puede activar hasta que pasen 6 segundos. O sea, durante 6 segundos no va a pasar y puede volver a pasar a partir del segundo 6 con un 20% de probabilidad de hacerle este daño así porque sí. De Raigoro voy a hablar poco, pero voy a hablar. Que sabemos que tiene activo un escudo de daño que absorbe 9600, o sea, absorbemos 9600 de daño y recuperamos 20 de furia por cada enemigo que lo ataque, hasta 60 furia por turno. O sea, cuanta más nos estén dando, más furia activamos. Hay que acompañarlo bien, eso sí es verdad. Pues tenemos esta de aquí, para mi criterio, que aumentamos el ataque y la defensa para hacerlo más versátil, a llevarlo no tanto en ataque, pero sí poder llevarlo ataque-defensa con una Adut, por ejemplo, o con Tom defendiendo. Este de aquí, que tenemos que aumentamos el daño de contraataque, que es lo que me interesa, que me hagan flanqueen, y al ser atacado reduce la velocidad de desplazamiento del atacante. O sea, lo hacemos lento por si vamos nosotros ahí con más escuadrones, le reducimos la velocidad. Esta de aquí no es menos importante, pero sirve más cuando guarnece. Es un dilema, porque es que a mí Tom me encanta guarneciendo, entonces, pero aumenta el daño 16%, cosa que está muy bien, cuando activa el escudo, o sea, mientras tiene el daño de habilidad de escudo, ¿vale? Y al guarnecer aumentamos el 11% de PS. Está bastante bien. No es el mejor, ya. No es el mejor, pero sigue estando ahí. Quería darle su pequeñita, digamos, respeto. Yo lo utilizo todavía, lo utilizo con Miyamoto porque no tengo buena infantería ahora mismo. Es verdad que me he quedado muy atrasado en infantería, pero ya conseguiré mi Adult. Y bueno, esto es todo lo que tenía que decir de infantería. Espero que os haya gustado. De talento sabemos. Tenemos guarnición, que como yo lo llevo, escudo, defensa. Los de nueva generación son diferentes, es para que veáis la diferencia. Si nos fijamos en los talentos, tenemos ingenio y el escuadrón de infantería, cosa que ingenio nos viene bien para producir la habilidad que recibimos y para hacer más habilidad, y el escuadrón de infantería, que como siempre. También tenemos aquí general, que aquí aumentamos la velocidad de desplazamiento aún más, que ya es rápida, pues más todavía. Y por aquí tenemos más, pero vamos, quería que sepáis que aquí hay un puntito que si os sobra, más velocidad vais a tener. Y bueno, esto es todo por infantería de momento. Espero que os haya gustado y le dais like, suscribiros si queréis seguir viendo. Y muchísimas gracias a todos. Hasta luego.